Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, le diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Vamos a descubrir que la vida es para... Bien, qué buen momento para arrancar, señoras y señores. Buen día para todos, buen sábado. Así arrancamos esta jornada de este día sábado 7 de diciembre del 2024. Y así comenzamos a vivir este espíritu navideño, Este espíritu navideño que estamos compartiendo con todos ustedes a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde. Luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Salio y a Ximena y todo su equipo, nosotros damos la continuidad al aire en nuestra propuesta comunicacional que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país junto a nuestra cadena federal de repetidoras y además la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Bienvenidos, bienvenidos para esta jornada este sábado 7 de diciembre. Acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Hoy tenemos más de 10, 11 voces en el aire en estas 2 horas, así que tenemos para tener un ritmo muy dinámico de programa. Antes que nada, un gran abrazo a mi querido amigo Carlos Alberto Rivadulla Campos, hombre de prensa y difusión de la Estrada, que lleva adelante la presidencia mi querido amigo Pepe Besteiro. Así que Carlitos Alberto Rivadulla Campos, hincha de San Lorenzo ferviente, abrazo grande. No vamos a hablar de fútbol, Carlitos, así que bueno, gran abrazo para vos y un cariño enorme para toda tu linda familia. Bueno amigos, acá estamos, equipo completo de trabajo, espíritu navideño, estamos con todo equipo completo aquí en la radio, por supuesto. Sebastián en estudios centrales de Radio del Pueblo, la M830 para todo el país. Hola Sebas, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Belén Dipsa, como siempre, en producción de nuestro programa y también en las redes sociales, claro que sí. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional. Mili Dipsa en lo que es producción y también el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección
producción y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, sábado 7 de diciembre, el Santoral conmemora a San Ambrosio de Milán. Ambrosio, oriundo de Alemania, que fue uno de los 4 padres de la Iglesia Latina o de Occidente, siendo obispo y mentor de San Agustín. También componía cantos, escribió libros explicando la Biblia para el pueblo. Bueno, a San Ambrosio se le pide para momentos de dificultad. El nombre Ambrosio significa que es de origen griego y significa divino. Así que bueno, para todos los Ambrosios también y las Ambrosias, ¿por qué no? Nuestro saludo aquí desde el sol de nuestra España, edición federal. Un beso al cielo a nuestro querido Ambrosio, quien fue presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Un gran amigo también, que compartíamos grandes momentos con Ambrosio. Un gran presidente que también tuvo nuestra colectividad española, realmente. Bueno, hoy Día Internacional de la Aviación Civil. Les cuento que por la importancia de la aviación civil internacional, una red de tránsito global. Por ese motivo. También hoy es el Día Mundial del Algodón de Azúcar, esa golosina que tuvo el origen allá en Italia por el siglo XV, donde los reposteros calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido y creando finos hilos de azúcar para la decoración en pasteles. ¡Qué bueno, eh! Bueno, hoy en España se celebran las fiestas locales como el Día del Enseñante, la fiesta de los escobazos, a los escobazos limpios, fiesta de la encamisá, la romería de la Virgen del Castillo, entre otros. Hablando de España, Madrid, estábamos viendo hace unos minutos por la señal de televisión de TN, Madrid se viste de gala con el espíritu navideño. Las calles de Madrid, bueno, y las otras calles de otros lugares emblemáticos de nuestra madre patria de España ya están todas iluminadas. Las bombillas están todas iluminadas. Así que, bueno, enhorabuena realmente. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Todos los contenidos para el día de hoy. Bien, contenidos del día. Tenemos a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. En minutos seguramente un flash de último momento porque hubo un incidente vial en la provincia de Mendoza. Como llegamos a Mendoza por aire, por web de la emisora, vamos a ampliarlo y por repetidora vamos a ampliarlo. Tony Cabo también, nuestro embajador del deporte español, que me prometió que vamos a hacer un ping-pong de cositas. Así que, bueno, vamos a prestar atención, Belén Dipsa, como siempre con las noticias sobre la realeza española, con muchas novedades, claro que sí. Mile Dipsa también con todos los eventos y espectáculos de nuestra colectividad española aquí en la Argentina y en todo el Río de la Plata y en España, claro que sí. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino, también con todas las novedades de último momento. Y Colapinto, seguramente hablaremos, que quedó último sí, en la clasificación. ¿Qué vamos a hacer? En instantes ya llega al espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, nos ha prometido, ya en instantes lo vamos a tener, ya la producción se está comunicando, vamos a estar charlando con Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque se nos vino el festejo de fin de año para el día de mañana justamente, y la apertura de la temporada de piletas de la institución. Quiero saber algunas cositas más también. Vamos a hablar un poquito porque la cultura sidrera asturiana, y bueno, patrimonio de la cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿qué les puedo decir? Fue declarado, así que vamos a hablar un poquito también de ese tema con nuestra querida Pilar Simón. En la segunda hora del programa, les cuento, vamos a estar en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Vamos a estar conversando con Julia Hernando, presidente del Centro Burgalés, quien nos va a contar sobre la fiesta de fin de año de la institución y del acto en la Cámara Española de Comercio, donde también participó justamente el presidente de la Diputación de Zamora, don Javier Faúndez Domínguez. Bueno, en la segunda hora vamos a tener a Manuel Castro. ¿Nos confirmó ya, Manuel? Bien, segunda hora del programa. Manuel Castro, nuestro hombre de internacionales, periodista y analista de internacionales. Vamos a estar charlando sobre el Día de la Constitución Española, que fue ayer, y también cómo afecta el acuerdo Unión Europea-Mercosur a la Argentina y a España, ambos países. Así que ya nos prometió Manuel Castro justamente estar con nosotros. Vamos a estar charlando con un hombre que es genuino de España,
también, pero que está en la Argentina, don Bernardino García, presidente de Secaitra. Vamos a hablar sobre la reducción de siniestros viales. Esto es muy importante, amigos, y las estadísticas de Secaitra también. ¿No? Vamos a hacer la charla junto a Ernesto Arriaga, porque esta semana fue terrible lo que ha sucedido en distintos puntos de la República Argentina. Bueno, amigos, acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Le digo muy buen día, buen sábado y bienvenida a este espíritu navideño del mes de diciembre. Mili Dinsa, ¿cómo vamos, muchacha? Buen día. Muy bien, acá andamos. Muy buen sábado para todos. Así es, espíritu navideño, ya estamos en diciembre, así que mañana calculo que más de una persona ya está sacando el arbolito. Después queremos que nos compartan los arbolitos que vayan a poner. Después les vamos a contar la propuesta que estamos organizando y les va a gustar, seguramente les va a gustar, claro que sí. Así que queremos conocer qué tipo de arbolitos ponen, porque saben que hay mucha gente que dice, no, yo directamente ya no lo armo. O lo guardan en una bolsa, literal en una bolsa, así todo ordenado, todo decorado, o si no directamente la ponen también de madera o de luces. Sí, o también el 1 de diciembre ahora, la costumbre. Sí, también el 1 de diciembre, mucha gente el 1 de diciembre, está bien, hay que festejar el espíritu navideño, así que, es más, si fuera por algunas personas que conozco ya en septiembre, Igual, sí, todo el año es Navidad. En octubre sí. ya están empezando a armar el arbolito, así que, pero bueno, lo importante es, como siempre digo, el espíritu navideño, pasarlo con gente que queremos, con la familia, con amigos, con quien sea, pero compartir este mes tan especial para todos. Así que, bueno, amigos, como siempre los invito a que se sumen a la multiplataforma digital de El Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy simple, pueden buscarnos en Google, El Sol de Nuestra España, y ahí les aparecen las redes sociales. Recuerden que lo que es YouTube se pueden suscribir gratuitamente, disfrutar de los programas, entrevistas y secciones del programa. Así que los esperamos por allá por YouTube también, del Sol de Nuestra España. La central de oyentes, sí, obviamente que se suscriban, es gratuito. Así que la central de oyentes 11 36 76 6100 está habilitada durante el programa y en la semana también. Y atención, porque vamos a alargar hoy, sábado 7 de diciembre, atención, estamos lanzando este sorteo, atención, sorteo para ir al Centro Cangas del Narcea a la fiesta de fin de año. Sí, señoras y señores, fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea, domingo 15 de diciembre, es decir que lo sorteamos la semana que viene. Hoy se pueden empezar a anotar y la semana que viene, el próximo sábado 14 de diciembre, estamos haciendo el sorteo de estas 2 entradas para el Centro Cangas del Narcea. Así que la entrada es un pionono, ensalada rusa, jamón crudo y cocido. El plato principal, una bondiola de cerdo o pollos con papas. Obviamente lo que es bebidas, vino, gaseosa, bueno, todo lo que ustedes quieran tomar, el helado y la sidra para el brindis. Así que lo que es la actuación del conjunto Pelayo también va a estar presente, Mariano Maldonado también, así que una gran fiesta en el Centro Cangas del Narcea que, atención, queda en Beruti 4643, Capital Federal. Así que aquellos que quieran participar lo pueden hacer. Son 2 entradas, 2 ganadores, uno para cada una, repito, 2 entradas, una entrada para cada ganador, 2 ganadores, ¿sí? Para que quede claro, porque el anterior sorteo había ahí alguna duda, así que no, siempre lo aclaramos, son 2 entradas, 2 ganadores, una entrada para cada uno. Si quieren ir acompañados pueden ir, si quieren ir solos pueden ir también, Así que esta fiesta de fin de año en el Centro Cangas del Narcea el domingo 15 de diciembre a partir de las 13:30 horas, y ustedes se pueden ganar una entrada para estar festejando ahí con todos los amigos del Centro Cangas. Perfecto, Emile, muchas gracias. 11 de la mañana, 16 minutos, la hora en la Argentina, 15, 16 minutos en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo actualizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. 17 grados, 2 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 54 el porcentaje de la humedad, la presión 1015,2 hectopascales, viento del sudoeste a 11 kilómetros en la hora. El cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros para una máxima de 23 grados. El sol de nuestra España está saliendo. Veo que el sol está saliendo, está despuntando y estamos en nuestro programa, claro que sí. Manuel Castro nos está mandando mensajes de WhatsApp. Terrible, Manuel está con todo hoy. Amigos, en 30 segundos, separador mediante, ya llega el momento tan esperado, el del Centro Asturiano de Buenos Aires y nuestra primera invitada de lujo en el programa. Vamos que venimos, Sebas.
El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Y llega el momento ahora del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en nuestro programa. Y bueno, tenemos propuestas muy importantes para este mes de diciembre, como por ejemplo la propuesta del Candlelight en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Candlelight es algo que tiene que ver con las velas, también una propuesta musical con luz de velas, algo realmente importante. Hoy, por ejemplo, esta tarde a las 5 de la tarde, hora 17, gran baile Navidad victoriana, una excelente propuesta, así que para que lo tengan en cuenta. El jueves 12 a las 19, Anillos y Dragones y tributo a Adele también. Como el viernes 13 a las 19, tributo a Taylor Swift y clásicos del rock. El sábado 14 a las 19, éxitos navideños, ideal para esta época. Domingo 15 a las 19, Navidad clásica. Y el lunes 16 a las 19, Queen versus ABBA y Coldplay versus Ed Sheeran. Una excelente propuesta en el Centro Asturiano, en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís 485, para que todos puedan disfrutarlo realmente. Y ya la tenemos en línea a quien preside justamente la institución, a quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo va? Hola Oscar, buen sábado para ustedes también. Bien, gracias a Dios todo bien. Bueno. Terminando el año ya Sí, pronto. ya lo creo. Y muchas actividades que tuvieron ustedes este año, realmente lo quiero destacar, Pilar, porque por un lado han trabajado muchísimo en este 2024 con todo, desde el Asturiano Team 60, las actividades que han llevado adelante y ya obviamente con vistas al 2025 también, es así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Esperemos seguir en la misma línea que transitamos este año, poder seguir incrementando las actividades que tenemos y manteniendo las que tenemos ya. Claro. El sábado pasado tuvimos la fiesta de finalización del año de tenis. Sí. Realmente tenemos una academia de tenis maravillosa. Uh-huh. No solo entrenan chicos que tienen discapacidad en sillas de ruedas, que realmente es admirable verlos. Sí. Hay chiquititos que no pueden, ni si tenemos chiquitos no de silla de ruedas, sino los otros que no tienen discapacidades, que de 4 y 5 años que apenas pueden levantar la raqueta. Ay, mi amor. La verdad que son divinos. El otro día verlos, porque hicieron la exhibición, excelente. La verdad tenemos una academia que tiene más de 80, 90 chicos. Bien, excelente. De todas las edades, de todas las categorías. Sí, y bueno, por supuesto, entrena en nuestra institución el número 1 de la Argentina, Javier Fernández. Claro. Gustavo Fernández, perdón. Fernández, exactamente. Y Pilar, otro tema. Hay que destacar también la infraestructura que tiene el Centro Asturiano, las canchas que tienen realmente, Pilar, son todas unas maravillas, realmente, todo, en todas las disciplinas, realmente. Sí, la verdad que tenemos un club muy bonito, cuesta mantenerlo, pero bueno, hacemos un gran esfuerzo y creemos que salimos adelante, pese a que el año no haya sido un año extraordinario para la economía del país, nosotros no nos podemos quejar. Claro que en muchas disciplinas hemos tenido muy buena representación. En esgrima, por ejemplo, que esgrima no es algo típico de los asturianos, ni un deporte o una actividad muy conocida, realmente muy buena actuación. Claro. Que de hecho, el día del asado, que es el domingo, mañana, vamos a premiar, vamos a reconocer a todos nuestros deportistas que han tenido una actuación destacada en su actividad. Perfecto. Así que este año lo incluimos en el asado de fin de año, ya que no pudimos hacer la fiesta del deporte con todas las actividades, porque realmente se hubiese hecho muy largo. Claro.
porque tenemos muchos deportistas, muchas actividades, y realmente premiarlos a todos en un solo acto hubiese sido un poco difícil. Estoy viendo acá en internet, show de patín artístico, el cierre el sábado 14, la vuelta al mundo. No me lo imaginé jamás que había Sí, un show. hacen unas hermosos los actos que hacen los de patín y gimnasia artística. Mirá vos. Realmente es para destacar también. Ujú. Este sábado también tienen la fiesta, creo que la gente de vóley. Sí, hoy de 19 a 21, acá lo tengo. Fiesta Eso, fútbol. vóley. Fiesta, Fútbol también. Sí, fiesta fútbol 11, hoy de 19 a 21. Pero las disciplinas todas que ustedes llevan adelante en la institución, Pilar, es algo que realmente hay que resaltarlo, sin lugar a dudas. Sí, Así la verdad que de un tiempo a esta parte hemos incrementado mucho las actividades deportivas. Bien. Lo que tratamos es de no olvidarnos de nuestras raíces, de Claro. lo que es típico de Asturias. Y antes que me olvide, Sí. la sidra asturiana Sí. fue nombrada Patrimonio de la UNESCO. Exactamente, ha sido patrimonio. Sí, estaba viendo justamente esa cultura sidrera asturiana declarada Sí, justamente sí. como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. Así Sí. que sí, La verdad fue una alegría grande haber podido conseguirlo. Sí, exactamente. Estaba viendo a los muchachos de Teitú Sidra, justamente Sí. tirando, también los muchachos de Griffin también. Bueno, todos realmente lo que tienen la cultura de la sidra, y que se ve Sí. expresada de alguna manera cuando uno lo toma en una copa. Pero hablando de copas, Pilar Simón, mañana tú estabas comentando que se viene el asado. Contanos, porque ya está casi todo listo, todo preparado para mañana, el gran asado de fin de año 2024 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Cuéntanos un poquito, Pili. Bueno, como todos los años, empezamos con el chorizo y la morcilla, después seguimos con el asado, el vacío, el pollo, las ensaladas, Bien. postre helado, Sí. y para brindar vamos a tener sidra y pan dulce. Bien. Lo que sí se puede comprar la bebida, el costo de la tarjeta no incluye la bebida. Perfecto. La bebida se puede comprar allá o la pueden llevar. Ajá. Y también vamos a tener la visita de Papá Noel. Ah, viene Papá Noel. Bueno, excelente, entonces, Va a qué venir lindo. Papá Noel, así que los chicos váyanse preparados, Bien. porque va a venir Papá Noel. Bien. Y bueno, vamos a tener, por supuesto, a nuestro conjunto Pelayo, Claro. que no nos puede faltar. No, más bien, el conjunto Pelayo con toda la banda de gaitas. Así que, señoras y señores, mañana, domingo 8 de diciembre, a la 1 de la tarde, gran asado, fin de año 2024. ¿Todavía hay tiempo para aquellos que se quieran anotar, Pilar? Sí, pero que no esperen a último momento, por favor. Está bien, entonces... Aunque no paguen la tarjeta, por lo menos que la reserven. También se puede pagar a través de una transferencia, si Bien. es que no pueden ir hasta allá. Bien. Pero no esperen a último momento, porque la carne no se estira. No, más bien, más bien. Les voy a dar un teléfono de fácil numeración para los amigos oyentes. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si quieren participar mañana en el campo Covadonga del gran asado de fin de año 2024 de la institución, Avenida Libertador 1081, Vicente López. Al lado está también, obviamente, el estacionamiento, aquel que quiera ir con coche. 11 51 58 58 58. Apurarse porque si no, realmente sería lástima perder un momento así. Pero bueno, pregunto, ¿qué pasa porque el 14 de diciembre, el próximo sábado, arranca la temporada de pileta? Es así, ¿no es cierto, Pilar? Y no se la pueden perder este año, porque la verdad hemos hecho una inversión grande, hemos arreglado las dos piletas. Bueno, una ya la habíamos arreglado el año pasado, pero habían quedado algunos detalles que los hemos terminado o estamos terminándolos. Sí. Y aparte hicimos toda la remodelación de los dos vestuarios. Bien. La verdad que los vestuarios van a quedar espectaculares.
Ajá, es una obra que hemos hecho, hemos invertido mucho dinero. Había que hacerlo porque hacía mucho que no se hacía nada en los vestuarios, pero van a quedar espectaculares. Perfecto. Así que no se pueden perder la pileta este año porque va a estar buena, esperemos que nos acompañe el tiempo también, y bueno, también va a empezar la colonia, ya saben que es para chicos desde 4 años hasta, no sé, 16, 15, 16, no sé, hasta que eso, hasta los 14. Tenemos todas las edades. Bien, perfecto. Puede ser mediodía, pueden ser jornada completa, puede ser mes completo, puede ser quincenal, así que va a estar buena también la temporada de colonia. Perfecto, excelente. Así que bueno, amigos, si tienen alguna inquietud nos llaman acá al programa, si no, con todo gusto directamente llaman al 11 51 58 58 58 para el asado de mañana a partir de la 1 de la tarde, sino también alguna actividad que quieran saber de la institución. No se olviden que el 14 de diciembre se inaugura la pileta, la temporada de pileta 2024-2025, y además un valor agregado a todo esto, que aquel amigo que se quiera asociar, sea o no de la colectividad española, y se quieren asociar a la institución, las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires están abiertas para todos, en la calle Solís y en el Campo Covadonga. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Correcto. Y además seguimos con todas las actividades en nuestro hermoso teatro. Claro, la Sala Alejandro Casona, que realmente este año han trabajado y mucho, y ya sé que ya están elaborando un montón de cosas para el año que viene, que eso es muy importante también, Pili, Sí, así es. No se cortan las actividades en verano. Perfecto. Los espectáculos continúan. Exactamente. El show debe continuar, como dice el refrán. Es así. Así que, amigos, recuerden, de lunes a viernes de 10 a 18, la administración en Capital del Centro Asturiano, en la calle Solís, 4381-0654. Reitero, 4381-0654. También hay un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. 11 51 58 58 58, más los mails, que es asturiano1081 en números @gmail.com, y también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bueno, Pilar, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, y bueno, nos estamos viendo próximamente, ¿te parece? Bien, gracias. La agradecida soy yo y toda la colectividad asturiana por lo que vos hacés por todos nosotros. Bueno, es un gusto, Pilar. Gracias por estar con nosotros en el programa, y para cerrar la charla contigo vamos a disfrutar a esta intérprete, Anabel Santiago, muy especial, junto a José Luis Remis, y esta versión de Xalaneru. Muy buen tema para compartirlo. Disfrutamos la música, gracias. Pilar. Un beso enorme. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Igualmente para vos y tu familia. Gracias. Quedamos en línea privada. Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, amigos, charlando un poquito de todo lo que se ha llevado adelante este 2024 y ya proyectando el 2025. La música bien genuina de Asturias para todos ustedes. Vamos. Llevo roses y claveles, y el corazón de unas llanas y poses, la ponte nunca caigas al agua, que los míos amores son de la
Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Llega el momento del deporte español en las distintas disciplinas. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buen sábado y un saludo grande para toda la gente que escucha el programa y bueno, y en este día, ¿no? En este puente de la Constitución, como se llama en España, Sí. por el motivo del feriado de ayer, que fue en España el Día de la Constitución. Así que felicidades para todos, o por la parte que os toca, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A ti que eres español, netamente español, yo soy nieto de españoles, así que bueno, ponemos la primera y vamos para adelante. Esto como si fuera en Fórmula 1 realmente, porque el automovilismo y lo que tiene que ver los pilotos españoles son muy pero muy importantes. El caso de Carlos Sainz, que va a estar corriendo con la escudería Williams, una propuesta muy importante para este gran piloto español, sin lugar a dudas, Tony, Sí, así es. Bueno, en unos días bastante moviditos en Ferrari y con Carlos Sainz Jr., siempre hay que decirlo. Sí. Obviamente por el padre, por Carlos Sainz, la leyenda. Pero así es, Sainz se despedía de Ferrari en Abu Dhabi. Bueno, él se está hablando mucho en las últimas horas. Él está convencido de que ha contribuido a construir un equipo ganador, que aguantó la rueda de Leclerc. Y como dice él, que batió en el 40% de sus carreras, un poquito un alegato de Carlos Sainz, que en estos días, bueno, que fue anteayer, el último jueves de Carlos Sainz como piloto de Ferrari, y como decía también en una rueda de prensa que fue muy seguida y muy escuchada en España, decía que iba a ser un fin de semana muy emotivo y muy intenso, y que bueno, que se jugaba mucho con el título de constructores y que había sido un año muy duro. Pero esto lo decía Óscar en una entrevista, no sé quién la haya visto, bueno, pues de forma muy sentida, y todo lo que rodea a Carlos Sainz pues habla un poquito pues de que hay algo detrás de estas diferencias de Carlos Sainz con Ferrari. Pero bueno, ya sale a la luz todo esto. La temporada ha sido más positiva para Carlos, o las últimas temporadas para Carlos, que para la escudería, Sí. Ferrari digo, pero bueno, muchos podios de rojo, batió a Charles en el Mundial, pero bueno, Ferrari no estaba pasando la mejor época y bueno, y Carlos Sainz va a buscar algo mejor en Williams. Es un bombazo, así que a seguirlo la temporada que viene a Carlitos Sainz, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Un gran premio de Abu Dhabi que va a marcar el cierre de esta temporada 2024, sin lugar a dudas, para Carlos Sainz Jr. Veremos qué es lo que pasa, sin lugar a dudas, para que tenga un 2025, tanto Carlos Sainz por el lado de España, como Franco Colapinto por el lado de Argentina, con un futuro que va a ser muy, pero muy especial, Tony. Hay que ver primero, Óscar, a ver si Colapinto, que parece que bueno, que tiene pie y medio fuera de la Fórmula 1 el año que viene. Sí. Pero bueno, obviamente es emocionante escuchar a grandes referentes del automovilismo hablar maravillas de Colapinto, de cómo se ha adaptado en estos apenas 6 meses a la Fórmula 1, y que bueno, ahora capaz no es su momento, pero que ya se le van a abrir las puertas de la Fórmula 1. Y Carlos Sainz lo mismo, o sea, cierra de manera obligada 4 temporadas de buenos resultados generales y bueno, y un cambio de cara absoluto en la escudería Ferrari. Así que poco queda ya del coche ese F21 con el que se estrenó. Claro. Y empezó en una zona media, y bueno, y ahora Carlos Sainz es uno también de los referentes de la Fórmula 1 a día de hoy. Así que nada, lo que decimos con el tenis, lo que dijimos muchos años con Gasol, Sí. y lo que decimos con la Fórmula 1 con Colapinto. Es un lujo tener a deportistas de nuestro país con los que nos sentimos identificados, pues peleando con los grandes, sea del deporte que sea, ¿no? Así que los españoles y los argentinos tenemos suerte en eso. Claro que sí. Y hablando justamente del tenis también, porque hay otro gran deportista que es Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial. Bueno, ya está preparando su temporada 2025 y por lo que tengo entendido, ha incorporado un nuevo refuerzo a su equipo de trabajo. En este caso, a Samuel López para estar trabajando como entrenador. ¿Es así, no es cierto, Tony? Sí, así es. Samuel López, que será el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz. Bueno, un Carlos Alcaraz que vuelve a reinar
y a sonreír en Nueva York en la Garden Cup, ¿no? Carlos Alcaraz, bueno, se le vio muy feliz después de conseguir este campeonato, una ciudad en la que Carlitos se siente como en casa y de la que guarda un grandísimo recuerdo, porque allí conquistó el primer Grand Slam de su carrera, que fue el US Open del 2022. Así que nada, el Madison Square Garden que recuperó de nuevo ese aroma de tenis como cuando hacía la Master Cup. Así que gran victoria para Alcaraz, para recuperar sensaciones, y como él dice, tiene un año 2025 por delante en la que aspira a todo y en la que, si las piernas se lo permiten, bueno, va a superar esos 2 Grand Slams que ganó en una temporada, la 2022, si no me equivoco. Claro, exactamente, fue en el 2022, correcto, exactamente, así que para destacarlo. Bueno, hablemos un poco del fútbol español, fecha 16, bueno, ayer Celta de Vigo Mallorca, hoy a las 10 arrancó Las Palmas Valladolid, pero estoy observando, querido Tony Cabot, en esta fecha 16 de la Liga Española, que en un ratito, 12 y 15, hay encuentros que son más que interesantes, Betis Barcelona, más tarde Valencia Rayo Vallecano, Girona Real Madrid para hoy, mañana también partidos muy interesantes. Danos un pantallazo general de esta fecha 16 de la Liga, querido Tony Cabot. Sí, bueno, una fecha 16 que viene marcada porque los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España a principios de enero en Arabia Saudí, que son el Barcelona, el Real Madrid, el Mallorca y el Atlético, bueno, el Atlético de Bilbao, el Madrid, el Barça y el Real Mallorca, es decir, el primero y el segundo de la liga pasada, y el campeón y subcampeón de Copa. Recordemos que el Mallorca perdió la final de Copa contra el Athletic Club de Bilbao, que ganaba esa Copa del Rey después de 40 años, y bueno, Barça y Madrid fueron primeros en la liga. Pues estos 4 equipos jugaron entre semana y el Madrid cayó de forma tremenda en Bilbao, con Mbappé fallando otro penalti, es decir, se adelantó el Athletic Club, empató el Real Madrid después de un partido muy gris de Mbappé, que ya venía del Liverpool de hacer un papel también, parecía un desconocido. Llegaron las críticas fuertes y volvió a fallar un penalti decisivo para convertir para el Real Madrid. Falló el penalti, marcó el Athletic Club, perdió el Real Madrid en Bilbao 2-1, el Barça ganó 1-5 en cancha del Mallorca, volvió a la victoria después de 3 tropiezos seguidos. Así que se vuelve a estirar un poco la tabla. El Barça está con 37 puntos, con un partido más, y el Madrid con 33, 32 el Atlético y 29 el Athletic Club. Así que ahora sí, Óscar, después de poner un poco en contexto lo que había pasado entre semana, el Barcelona visita al Benito Villamarín en un partido también trascendental, porque con las 3 derrotas del Barça, con los 3 tropiezos, fueron 2 derrotas y un empate, el Madrid apretó, el Atlético también, la Liga se aprieta, por lo tanto cada partido tiene un aroma, un marco de final, y además siempre que el Barcelona visita el Benito Villamarín nos deparan partidos muy bonitos. Para mí en uno de los estadios con más salero, con más ambiente, con mejor hinchada, como es el campo del Betis, que mete cada semana 45.000 personas. Así que Betis-Barça en un partido tremendo, los de Pellegrini también, que no están entre los 10 primeros. Muchas críticas al juego del equipo en Sevilla. Bueno, partido para mí el más destacable de esta jornada. Y luego sí, un Valencia-Rayo Vallecano, también el Valencia a recuperar un poco el pulso, a salir de los puestos del descenso. Mucha crisis en Valencia, lo vengo hablando aquí en el Sol de Nuestra España. Y luego en un ratito también a las 5 de la tarde, el Madrid que visita Cataluña para visitar Girona, un Girona que está en horas regulares, está también recuperando el terreno perdido en Liga, después de hacer una temporada pasada tremenda en la que le peleó la Liga al Madrid hasta 8 jornadas antes del final, y un Real Madrid que tiene que reponerse de esta derrota en Bilbao. Muchas críticas también a Ancelotti, esto es ahora mismo el trending topic, como dicen ahora, o una de las noticias en España, que es que Ancelotti en rueda de prensa previa a este partido ha dicho que se siente muy maltratado, que se le están pegando muchos palos, que está bien, que él es técnico, que lo entiende, pero bueno, que lo ha dicho a lo Ancelotti, con gracia, con desparpajo y quitándole un poquito de enfado a la situación. Pero bueno, palito de Ancelotti al entorno madridista y a la prensa, pero partido con olor a final este de Madrid en Girona, porque si
pierde este partido después de salir derrotado en Liverpool, perder en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao y ahora esta visita tan dura a Girona, que es octavo con 22 puntos, bueno, pues desataría la caja de los truenos en la Casa Blanca, Óscar. Claro que sí. Tony, para ir ya cerrando la charla, destaco para mañana dos partidos que creo que son interesantes. Por un lado, el Athletic Bilbao Villarreal y por el otro lado, Atlético Madrid-Sevilla. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, el Athletic Club contra el Villarreal es cuarto contra quinto, 29 puntos para el Athletic, que corona el último puesto que da acceso a la Champions. El Villarreal 3 puntos por debajo, quinto, con pasaporte para la Europa League, pero es un partido muy bonito, con el Athletic que vuelve a recibir en San Mamés a un equipo de los top 5, así que para mí este Athletic de Bilbao es de lo mejorcito que yo he visto en cuanto a, hablando del Athletic Club, en los últimos años. Es un equipo que se sabe, bueno, viene de ganar la Copa del Rey, se quitó ese peso de 40 años sin ganar un título, y ahora con esa inercia, además con Nico Williams e Iñaki Williams en los costados, que son dos jugadores jóvenes, rápidos, muy implicados con la causa de Valverde, que está en el banco, y arriba tiene un pedazo delantero como Belenguer, y bueno, y un equipo también que es muy difícil batirle en Bilbao, así que es un partido muy bonito también. Y luego el Atlético de Madrid-Sevilla, el Atlético de Madrid que después de 3 derrotas seguidas ha encadenado, no sé si son 6 o 7 partidos al hilo ganando, marcando muchos goles, con un Julián Álvarez que ahora sí empieza a despegar, con Correa también siendo muy importante y jugando muchos minutos, y recibiendo a un Sevilla que cada vez se va hundiendo más, tiene que ganar y respirar un poquito, pero también otro partido, otro clásico del fútbol español, está Atlético de Madrid-Sevilla, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, perfecto, completísimo como siempre tu informe, Tony. ¿Te parece nos vamos a reencontrar el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, Óscar. Un abrazo para todos. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, nuestro embajador del deporte español aquí en nuestro programa. Hacemos pausa de comercial, pausa y ya estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Momento del flash informativo, tránsito y transporte argentino. Ernesto Arriaga, buen día, buen sábado. ¿Qué pasó en la provincia de Mendoza? Lamentablemente, Cacho, un buen día a todos ustedes y a los oyentes. Lamentablemente, un camión que circulaba
por la ruta 7 de Chile a Argentina. En la salida del puente 8 volcó, es en la zona de Potrerillo de las Cuevas, Sí. y cayó arriba de un auto con 5 personas. Increíblemente, el camión tenía 45.000 kilos. Sí. El conductor del camión lamentablemente falleció, Sí. y las 5 personas del auto sobrevivieron, están en el hospital de Uspallata y Mendoza. Increíble, la ruta está cortada hasta las 7, 8 de la noche. Sí. Reiteremos, ruta 7, paso número 1 de Mendoza capital a Las Cuevas, a Chile. Ruta 7 cortada tras este choque lamentable. Perfecto, está bien, perfecto. Entonces, lamentablemente una muerte, pero un milagro la gente que estaba en el auto. Realmente, hay que destacarlo. Así que perfecto. Sí. Arriaga, ¿te parece nos reencontramos en la segunda hora del programa? 12:40 estamos juntos. Muy bien, gracias. Abrazo, hasta luego. Ernesto Rea con todo el tránsito del transporte argentino. Rapidito vamos con cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. Vamos a todo el país, por eso la información que brindamos también de servicios. Cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. El dólar oficial para la compra cerró en 985 pesos con 72. Para la venta, 1.044 pesos con 86. En alza. El dólar blue en baja, 1.030 pesos para la compra. Para la venta, 1.050. Dólar turista en alza, 1.656 pesos en el cierre del día de ayer. El euro oficial en alza ayer para la compra, 1.046 pesos con 11. Para la venta, 1.113 pesos con 22 centavos. Por último, el euro blue en baja ayer para la compra, 1.089 pesos con 84. Para la venta, 1.111 pesos con 1 centavo. Y recuerden que estamos con sorteos. Y señoras y señores, pueden ir a la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea el próximo 15 de diciembre a las 13:30 horas. Así que atención, se pueden anotar hoy y el sábado que viene. Así que el sábado que viene ya sorteamos. Para anotarse muy simple, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, y pueden ir a disfrutar esta fiesta de fin de año que miren, de todo, pionono, ensalada rusa, bondiola al cerdo, la verdad, hasta sidra para el brindis, ¿eh? Una gran fiesta en el Centro Cangas del Narcea. Perfecto, hablando de sidra, que obviamente patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Bueno, amigos, estamos aquí en el sol de nuestra España, vamos a disfrutar de la música en esta ocasión, una grande como Marisol, nos vamos a la década del 60, lo había pedido Josefa del barrio de Palermo. Marisol y esta versión de Corazón Contento, y prepárense, ya llega el tiempo de la realeza en instantes con Belén Dipsa. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Momento real en el sol de nuestra España, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala
Y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, ya estamos en diciembre. Ya estamos en modo navideño aquí en el Totalmente. sol de nuestra España, en Argentina y para todo el mundo entero, ¿eh? Así es. Así es. que tenemos el top 3, tenemos 2 bonus track en el día de hoy, así que tenemos completísimo, ¿eh? Muy bien, completo. Después yo sé que la gente habla de esta sección, les gusta mucho, como le decimos nosotras un poquito ahí el chisme real, así que bueno, esperamos tener moda, cultura, de todo un poco. De todo un poco. Sí. Y por supuesto, Mili Dipsa, si le parece, comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque nuevamente cerca del periodismo, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez porque estuvo presidiendo Bien. la ceremonia conmemorativa y entrega de premios del 35º aniversario de la fundación del diario El Mundo, ¿eh? Ujú. En España están en la temporada otoñal, ¿eh? Claro. Por lo que asistió con un abrigo blanco nieve, que largo, divino, la verdad que estaba precioso Ujú. así el abrigo, y un vestido con escote asimétrico que se le veía un poco el hombro, con un tejido en tweed azul marino y líneas en blanco. Hacían un efecto en movimiento. Mira qué lindo. Así que los acompañó también con unos tacos que están en tendencia llamados kitten. Tacos llamados kitten. Kitten, sí, son de taco bajo y de enfrente en punta. Sí. Y bueno, se están utilizando muchísimo para esta Mira. temporada, allá en otoño en Europa. Y bueno, después van a venir para acá seguramente. Seguramente, sí, aparte cómodos, ¿eh? Es un taco bajo. Bajo, sí. Bien, Bien. bueno, para tener en cuenta, ¿eh? Bien, Para ahí tenerlo está. en cuenta, por eso mismo. Y por otro lado, en la semana presidió el acto institucional por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde destacó los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras, clientas y también trabajadoras donde puedan participar en un entorno laboral, ¿eh? Muy bien. Así que ahí la reina Leticia estuvo también, como siempre, acompañando este tipo de actos. Ujú. Y para esta ocasión estrenó un nuevo look. Nuevo look. Sí, un traje azul Klein. Azul Klein. Azul Klein, sí. Combinado con piezas en negro y uno azul que es el favorito de las Royals. Ah, Así ¿sí? que las Royals usan azul Klein. Ah, mira, no sabía. Si van a comprar a un local, dicen, ¿tenés azul Klein? O buscan en internet, ¿eh? Claro. Así que es el color favorito de las Royals. Ya estamos buscando en el armario a ver si tenemos ahí azul Klein. La verdad que sí, ¿eh? Bien. Agendado. Agenda totalmente. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque esta semana el rey de España, entre sus actividades, presidió el pleno extraordinario de la Cámara de Comercio de España. Asistieron todas las cámaras de España, donde abarcaron temas como las aceleradoras del cambio, la digitalización e inteligencia artificial. Bien. También en su discurso destacó a los afectados de la DANA, los 10 años de trabajo, compromiso y logros, y también la transformación verde y digital, muy Ujú. importante este tema a tener en cuenta, Sí. y también el apoyo a las pymes por ser el motor de las economías y la globalización. Así que Cuánta como- verdad, ¿eh? Cuánta verdad, siempre seguimos los discursos del rey Felipe VI que remarca siempre a las pymes, ¿eh? Totalmente. Sí, la verdad que sí, sostienen al país. La Sí, realidad sí. es que sí. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con un aviso parroquial. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. En el buscador colocan El Sol de Nuestra España y se suscriben. Donde dice suscribirme, hace ahí el clic y activan la campanita para que lleguen todos los videos completos, los programas, las secciones, las entrevistas. Y otra cosa a tener en cuenta que muchos oyentes nos están diciendo, a veces no YouTube no está notificando cuando llega, así que estén atentos. Sí, a veces pasa eso de que YouTube no avisa, pero bueno, ¿cómo tienen que hacer? Muy simple, estar ahí chequeando los sábados, por lo general estamos tratando de subir lo que son los programas, las secciones, así que lo pueden disfrutar en el mismo día o mañana domingo también, ¿eh? Así que para que lo tengan en cuenta, si no avisa YouTube, ustedes fíjense porque seguramente ya se está subiendo. O en nuestras redes sociales. Así es. Por supuesto. Y ahora vamos con el top número 1 y vamos a hablar de las hermanas reales, ¿eh? Hermanas reales. Sí, porque por un lado tenemos a la princesa Leonor, que fue título de noticias en medios europeos, Opa. especialmente en un medio holandés llamado Royalty, Ujú. que afirma que ha sido vista con frecuencia en bares y discotecas en Pontevedra, porque sale mucho con sus compañeros Ah, de la escuela, obviamente naval de Sí. Marín, pero en un cumpleaños de una compañera hubo un incidente, hubo mucha pasó? alteración y se ejecutó un despliegue de seguridad que hicieron que evacúen rápidamente a la princesa a primera hora de la mañana, pero hay dos miradas del tema. Por un lado dice, pasó un incidente y rápidamente decidieron que, bueno, que salga del lugar, Claro. porque por un lado dicen, tienen que mantener la imagen de futura heredera del trono, y por otro lado también dicen
que se quedó un tiempito más porque obviamente tiene que tener una vida social. Claro. Así que claro. hay 2 miradas al respecto. Publicó este medio, la verdad, me llamó muchísimo la atención, se llama Royalty. Así que bueno, vamos a ver qué depara Sí, de la princesa es Leonor. es algo un poco complicado para ella por la edad que tiene, todo, pero bueno, tiene que mantener también Antes la estas figura, noticias no se sí. sabían, porque hoy en día las redes sociales como que salen todos muy rápido. Y hoy en día sí, con un celular ya ahí ponen a filmar y ya está en las redes sociales. Así que, como siempre decimos, Sí. entre pinzas, ¿eh? Totalmente, Ahí, sí. entre sí, sí. pinzas puede Y el ser un tema, rumor. el tema de cuidar la figura, esto de tener cierta precaución, dónde va, qué hace. Hay es un mucho tema, foco sí. puesto en la princesa Leonor. Yo lo vengo diciendo desde hace años, Ujú. que ella es la futura Isabel II, como fue de Inglaterra, pero Ujú. esta vez de España. Exactamente, y le tocó a ella. Y le tocó a ella. Y bueno, la verdad es que tiene que prepararse. Y se está preparando y formando. Y por otro lado también tenemos a la infanta Sofía, que va a realizar su primer acto en solitario y va a hacer entrega de los premios de fotografía Objetivo Patrimonio, concurso de fotografía Infanta Sofía. Mira, Lo va a bien. realizar en la Galería de Colecciones Reales junto al Palacio Real de Madrid. Lo hemos comunicado acá en El Sol de Nuestra Sí. España cuando fue el lanzamiento de inscripción. Claro. A ver si alguno se inscribió, nos comenta, por ¿Algún favor. argentino o alguna argentina? Puede Ojo, ser, puede obviamente ser, tenían que residir en España, ¿eh? Y Es pero un si tema. están viviendo allá, Bueno, pero bueno, puede ser, ¿eh? puede ser, lo vamos a tener en cuenta, así que Vamos a seguir de cerca ahí. obviamente, esta es la primera vez que la infanta Sofía va a ir solitariamente porque siempre lo hace con su hermana o con sus padres. Pero bueno, está cerquita ahí del palacio, pero bueno, esta vez se encarga ella como madrina del concurso. ¿Eh? Uy, bueno, podemos decir que es el primer evento oficial. Solitario, digamos, de Sí. Sofía, ¿eh? Sí. Bueno, sí. bien. Así que bueno, y del top número 1 vamos a pasar a los 2 bonus track que tenemos. Ah, tenemos 2 hoy. Por supuesto, hoy Bueno. estamos completísimos. Vieron, es el momento que hay que parar Tenemos un ratito y escuchar. tenemos entrada, plato principal y postre, después café. Ah, mira, Tenemos pero de todo, por eso. favor. Por eso Qué mismo estoy hoy maravilla. completísimo. Empezamos ahora con el bonus track primero, porque la semana entrante dicen que los Reyes de España van a volver a Valencia para asistir a la misa por los afectados y también las víctimas que fallecieron por la Dana. Bien. ¿Sí? Están siguiendo con el caso, tuvieron varias reuniones con asociaciones empresariales, sindicales, financieras y sociales para que vayan analizando y ofrecer soluciones ante la situación que ocurrió. Bien. ¿Sí? Luego, del 12 al 14 de diciembre, van a tener visita de Estado de la República Italiana. Así que van a tener una semana bastante movida, entre otras actividades. Bien. Y ahora sí vamos con el bonus track segundo. Por favor. Que lo apodé el chisme real. El chisme real. Yo sé que a muchísimas personas que nos están escuchando les encanta este chisme, así que contamos siempre. Así que bueno, vamos a escucharlo. Por supuesto, porque hoy 7 de diciembre, Amalia de Holanda cumple 21 años. La hija de Máxima y claro. Guillermo Alejandro de Holanda, Sí. bueno, cumple 21 años y va a ser una gran fiesta en el Palacio Huis ten Bosch. Yo digo, como acá se dicen, van a tirar la casa por la ventana, yo digo, van a tirar el palacio por los ventanales. Claro. Muy bien, va a Belén, ser muy una bien. gran fiesta. Sí. Invitadas todas las princesas herederas europeas, incluso la princesa Leonor. Pero ¿qué pasa? Parece ser que la princesa Leonor no va a asistir. ¿no va a ir? No va a asistir porque está con la formación militar. Por Sí. lo que me llegó, no estaría asistiendo. Pero llama mucho la atención de que algunos dicen, queremos una imagen con todas las futuras generaciones, porque Y ya sí. hubo en otras fiestas de herederos al trono, que se sacaron todos juntos los jóvenes, Claro. y no estaba la princesa Leonor. Ah. Y en este tipo de eventos es cuando tienen que ir con los vestidos, con las tiaras, con las joyas, la joyería real. No sé si en Holanda es mayor de edad, 21 años, no sé cómo es que allá lo vieron que diferentes países tienen la mayoría de edad, pero 21 años obviamente es una gran fiesta. Una gran fiesta, sí, pero bueno, relación entre las familias hay. Sí, Amalia también estuvo viviendo mucho tiempo en España, bajo la protección también dicen de los reyes de España por un tema que hubo. Claro. Pero bueno, Y parece Máxima y ser- Guillermo se conocieron en la Feria de Sevilla. Por eso, sí, están muy relacionadas las casas Totalmente, reales. sí, sí, pero sí, bueno, sí. parece ser que hoy va a haber fiesta, está invitada la princesa Leonor, pero parece ser que no va a asistir. Por eso Sí. lo llamé este bonus track segundo, chisme real. ¿Saben a qué me hace acordar? ¿Vieron el diario de la princesa, la de Annie Hathaway, de la película tan Sí. reconocida? Bueno, Y Julia Andrews, sí. sí. Bueno, ¿vieron la pijamada que hacen? Que son todas princesas, todas Sí, yo me futuras pienso herederas algo- del trono. sí. Bueno, la verdad es un poco no eso. un poco eso, Ellas sí. obviamente en la vida real, ¿no? Obviamente, sí, acá sí tienen cargos. Claro, acá tienen cargos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si va a ir o no la princesa Leonor. Lo que a mí me llegó fue que no.
No, bueno, No va a pero haber hay que asistencia. esperar quizás que a último momento puede darse una vuelta, un ratito, como quien dice, ¿no? Para darle la sorpresa. Y sí, es en Holanda, tiene que viajar bastante. ¿eh? Y sí, pero pueden hacerlo, están ahí nomás, no es mucho viaje. Y Capaz. sería, si participa, obviamente Sería- sería la primera vez que la vemos con Tiara. Claro, con Tiara, y además sería una gran fiesta, la verdad, vuelvo a repetir, esa foto va a dar la vuelta al La mundo. vuelta al mundo, Sí, obviamente. Sí, de toda la realeza. Así que bueno, Belén, súper completo. ¿eh? Súper completa en el día de hoy. Y antes de despedirme, le Sí. quiero mandar un saludo a María Rosa de Fedespa, que también como la reina Sofía usa broche de la Sí. solapa del blazer, así que le mandamos un beso enorme a María Rosa, que es una genia. Sí, la verdad que sí, ahí usa los broches porque a mucha gente le gusta usar esos broches, son hermosos, la verdad que hay que saberlos usar, porque a veces es un poco difícil. Complementarlos bien. Hay que sí. saber complementarlos muy bien, así que bueno, María Rosa ahí le mandamos un besito, así que qué bueno. Bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y ahora sí, amigos, antes de ir con la tanda de la radio, recuerden que estamos de sorteo. Atención, la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea, próximo domingo 15 de diciembre, 13:30 horas. Ustedes pueden participar por estas 2 entradas, 2 ganadores, uno para cada uno, para que vayan a la gran fiesta. Así que a participar 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, prefijo 15 36 76 6100. Nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Así que sorteamos el sábado 14 de diciembre. Ahora sí, amigos, nos pasamos unos pocos minutos de las 12 del mediodía, hacemos una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. ¿Qué? Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. ¡Mua! Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. ¿Qué? Y es que me gustas no sé cuánto, conceito como dirían los vascos. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. ¿Qué? Hablando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte. Yo te veo, mamá, como Fórmula 1. Paso de 0 a 100, contigo impresioné. Y me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. ¿Qué? Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gustas no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo es. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Esta propuesta de Aitana, esta joven autora e intérprete. Aitana, nacida en Barcelona, justamente, muy joven mujer, 25 años, con un trabajo realmente muy importante. También estando en Eurovisión en el 2018, un muy buen trabajo. Tuvo en Operación Triunfo, el Talent Show. Bueno, es cantante, compositora, actriz española. Aitana Ocaña Morales, más conocida como Aitana, que profesionalmente hablando, junto a Zoilo Tuñón Rosa, un cantautor y compositor español nacido en Valencia, también joven, 24 años, cantautor. Muy buena propuesta realmente de Zoilo y Aitana en esta versión de Mon Amour, una excelente propuesta musical para arrancar esta segunda hora en nuestro programa. Bueno, rapidito vamos con noticias de España, información de España, noticias y también momentos
momentos que tiene que ver con la diáspora también. Pero bueno, hablando de noticias, saben ustedes, ya lo hemos comentado, que en el día de ayer, viernes, que fue un momento muy especial, lo que tiene que ver justamente con el Día de la Constitución, también en España. Así que bueno, obviamente la presidenta del Congreso apeló al éxito del consenso constitucional a pesar de este tiempo atronador. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, reivindicó ayer el éxito del consenso constitucional para lograr acuerdos por el bien común a pesar del agitado y a veces atronador momento actual que vive nuestra madre patria. A propósito también, bueno, en un ratito nos vamos a ampliar un poco más también de todo lo que tenemos que hablar. La Unión Europea y Mercosur han pactado la zona libre de aranceles más grande del mundo pese a la oposición de Francia. También para que lo tengan en cuenta, en un ratito lo estaremos ampliando junto a Manuel Castro, nuestro periodista de internacionales. Bueno, otro tema. El Partido Popular ha advertido al gobierno que votará el no si solo lleva al Congreso el cambio en el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes. Los populares demandan un plan integral que permita frenar la inmigración ilegal y que implique a la Unión Europea y remitan al documento que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmaron justamente en el mes de septiembre pasado. Por último, les quiero contar que el presidente español, Pedro Sánchez, se sumó a la celebración por el Mercosur. Ha celebrado el acuerdo, obviamente, y ha dicho que es un momento histórico y un puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina. Hemos compartido lectura de noticias para todos ustedes aquí en el Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce. Bueno, saben ustedes, hoy es sábado 7 de diciembre y esta noche hay una fiesta muy especial, una fiesta muy particular, que es la fiesta de fin de año de una de las casas de Castilla y León aquí en la República Argentina. Se trata justamente del Centro Burgalés. Pero ya la tengo en línea a quien preside la entidad, que es Julia Hernando. Julia, muy buen mediodía, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Placer de estar en este micrófono con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Julia. Bueno, Julia, esta noche, fiesta de fin de año, sí, en vuestra institución, ¿es así, no es cierto? Así es, sí, hoy a las 21 horas nos reunimos para agradecer todo lo que vivimos y disfrutamos en el 24 y bueno, con los mejores deseos para el próximo año. Sí. Y bueno, en nuestras casas siempre estamos con nuestras fiestas, nuestros encuentros, nuestros protocolos, y la idea de la fiesta de hoy es divertirse, sin protocolos, con un buen DJ. Así que ya está todo preparadito, la entrada, el plato principal, el postre, vino y gaseosa, brindis y el pan dulce tradicional para fin de año. Así que bueno, cubierto ya el cupo para esta noche, Julia. Ay, aquellos que quieran todavía están a tiempo, así que bueno, te doy el teléfono. Sí, por favor. Si quieren hacer una reserva, es en el 11 sí. 6484 0855.
tenemos algunos lugares libres, así que están a tiempo de hacer su reserva. Ajá, perfecto, perfecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, señoras y señores, esta es la propuesta para esta noche. Hay algunas localidades, algunas ubicaciones, pero hay que apurarse, ¿eh? Así que esa es la idea. Reitero el teléfono, 11 64 84 08 56, ¿eh? Así que... No, 55. 55, 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55. Allí van a poder llamar ahora si quieren y, bueno, obviamente poder participar de la fiesta de fin de año esta noche justamente en el Centro Burgalés. Bueno, otra pregunta también que tengo para formularte, estimada Julia Hernando. Hace unos días atrás estuvo la visita del presidente de la Diputación de Zamora, tú que presides justamente también lo que tiene que ver con los empresarios de Castilla y León acá en la República Argentina y ante la presencia de un presidente de Diputación de Zamora como ese Javier Faúndez Domínguez. Bueno, ¿qué impresión te ha llevado? Contanos, porque sé que ustedes como empresarios de Castilla y León en la Argentina llevan un trabajo muy, pero muy importante, lo mismo que lo que es la Cámara de Comercio Española de Argentina que preside Guillermo Ambrosi. Pero desde el punto de vista de Castilla y León como empresaria, ¿qué podés comentarnos al respecto, Julia? Bueno, yo mira, tengo el honor de presidir la Asociación de Empresarios de Castilla y León en Argentina, que estas son, es ASILE, hay asociaciones de empresarios de Castilla y León en Chile, en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en Madrid. Sí. Bueno, y todas trabajamos en conjunto y la idea es difundir las bondades de Castilla y León para la inversión y a su vez en Castilla y León difundir la Argentina y las oportunidades de negocio que existen en la Argentina. En este caso, bueno, con la asistencia del presidente de la Diputación de Zamora y el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora en el ámbito de un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio. Bueno, fue un encuentro muy interesante donde ellos presentan a Zamora con todas las condiciones y las facilidades que brinda Zamora y Castilla y León para la inversión, que son importantes porque, bueno, estar en Castilla y León, estar en Zamora, estar en cualquiera de los centros fabriles de Castilla y León es una puerta a Europa. Claro. Hoy las comunicaciones son maravillosas y bueno, estás a menos de una hora de tren de Madrid. Hay mucha gente que vive en Valladolid y trabaja en Madrid. Bueno, el costo de la propiedad, el costo del metro cuadrado para alquiler de las plantas fabriles, es mucho más económico que Madrid y toda su zona de influencia. El acceso a mano de obra, Castilla y León, que tiene universidades tan importantes, y bueno, eso genera un recurso humano para emplear y para tener dotación como recurso humano en las empresas. Así que bueno, Castilla y León, además con el estímulo que le da la Junta de Castilla y León, y bueno, nosotros somos una asociación que estamos para especificar, para aclarar todos esos datos, y bueno, tenemos la posibilidad de abrir la puerta en Castilla y León, que están deseando recibir inversiones argentinas. Me parece excelente, excelente. Aparte, tuvimos oportunidad de estar charlando un rato con el presidente de la Diputación de Zamora, Faúndez Domínguez, y él nos comentaba, ¿no? Obviamente, la motivación, el entusiasmo que existe también por parte de ellos y por parte de aquel que quiera invertir en Castilla y León y de trasladarse, no solamente con su familia, sino también a nivel empresarial. Bueno, las puertas están abiertas a un coste que realmente es muy accesible comparando con otros puntos geográficos de toda España. Es así, Es así. Bueno, vos que tuviste oportunidad de hablar con el presidente de la Diputación, que es una persona muy entusiasta, muy pendiente de los detalles, muy enérgico, y bueno, estamos el tema de la inversión y él presentó un programa
para la radicación de familias en Zamora, Sí, que es sí. muy interesante. Ujú. Y bueno, a todos aquellos que tengan intención de ampliar estos detalles, se pueden comunicar con nosotros. Excelente, excelente lo que nos estás comentando. Así que realmente muy, muy importante la visita de este funcionario de Zamora, obviamente acompañado también, ¿no es cierto?, en el caso de Enrique Olivera Román, también presidente de la Cámara de Zamora, y de otros funcionarios también de Castilla y León. Así que bueno, excelente la propuesta. Julia, no te quiero quitar más tiempo, sé que hoy es sábado ya al mediodía, tú tienes algunas obligaciones preparándote, y reitero a aquellos amigos que quieran acercarse esta noche a disfrutar de la fiesta del Centro Burgalés, fiesta de fin de año, que va a ser una fiesta muy especial. 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55, y desde ya van a disfrutar de una noche muy pero muy especial. Estamos sobre los horarios, pero bueno, todavía siempre hay un tiempito para hacerse y acercarse esta noche a partir de las 21, allí en Avenida Rivadavia 5764, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, Julia, como siempre, las puertas abiertas, estamos en contacto permanente aquí en nuestro programa también, ¿eh? Bueno, Oscar, te agradezco tantísimo y bueno, como siempre agradecemos a la Federación de Sociedades Castellanos y Leonesas que nos da esta oportunidad de difundir nuestras actividades. Bueno, perfecto. Un cariño enorme y que tengan también un buen fin de semana, y seguramente estaremos viendo antes de fin de año en algún evento de nuestra colectividad para saludarnos ya personalmente también, ¿eh? Así es, Oscar. Bueno. Un abrazo fuerte a tus hijas. Gracias, Excelentes Elandado. compañeras. Gracias, querida Julia. Julia Hernando, que preside el Centro Burgalés de Buenos Aires, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Y vamos a compartir un poco de música de Castilla y León. Miren, es conocido por todos. Si tenemos que hablar, hablamos de Amancio Prada. Amancio Prada, este gran autor e intérprete que sin lugar a dudas ha marcado un hito en la música española y fundamentalmente en la música de Castilla y León también. Y él, justamente como hombre de León, nacido justamente en León, lo vamos a compartir ahora musicalmente. Libre te quiero, el título Amancio Prada para todos ustedes. Vamos con la música. Quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Lo habíamos dicho en el comienzo del programa que lo íbamos a tener ahora para compartir unos minutos también, un ratito en el programa, porque no podemos dejar de lado. Él es un caballero que sabe y mucho de internacionales, sabe de España, sabe de todo, y lo tenemos acá con nosotros en nuestro programa, que es un lujo realmente. Hombre de
cuando en su época estaba en el Canal 9 con Alejandro Romay, hombre actualmente del Canal 26 en lo que es internacionales, y ya está con nosotros comunicado. Mi estimado Manuel Castro, buen mediodía, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo va? Muy buen sábado, Oscar. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, que todos estén bien. Gracias por estos minutos y antes que nada, feliz Día de la Constitución Española que fue ayer viernes. Pero a propósito del Día de la Constitución Española, Manuel, ¿qué reflexión te merece a vos como periodista de internacionales, un hombre que conocés y mucho España, como así también Argentina, pero qué reflexión te merece Soy ciudadano este día? español. Claro, y ciudadano español. ¿Qué reflexión Quiero te merece? aclararte algo, como hoy lo decía, se lo decía Santiago Sellen en la jornada pasada, el viernes. Ajá. Porque hablaba de unos temas como el tema europeo, le digo, y lo digo como europeo, es decir, yo no tengo yo no saco el pasaporte, bueno, yo recuperé la ciudadanía por ser español en el exilio. Sí. Es por ser hijo de español, es decir, recuperar la ciudadanía. Sí, señor. Pero me molesta aquellos que quieren tomar la ciudadanía porque así se viaja mucho más fácil, ¿viste? Y esas estupideces. Exactamente. Pues si tomás la ciudadanía es porque tenés que ser un patriota. Sentirlo adentro. No importa si sos de izquierda, centro, derecha, agnóstico, creyente, lo que fuera. Claro. Pero patriota no podés no serlo. Claro. Pero Quedó hecha la aclaración. Sí. Bien, el tema de la Constitución es algo muy importante teniendo en cuenta la historia de España, sobre todo en finales del siglo XIX, desde la pérdida del Imperio, Primera República, fracaso, los gobiernos que vinieron después, dictadura, dicta blanda, guerra civil. Esa trae una experiencia importante, dura, y la Constitución ha sido respetada. Tenemos excepciones, sobre todo aquellos partidos que son independentistas, porque el problema que tiene cualquier país o cualquier familia o cualquier grupo no es el enemigo al que debe enfrentar, el peor enemigo es el que tenés adentro, que se llama traidor. Claro. Sí, señor. ¿Bien? Vos podés tener todas las ideas. Si no te gusta el país donde vivís, sos libre de irte. Claro. Pero ha habido casos de, bueno, algunos por su postura política, y vos sabés que yo soy un galleguista también, pero no soy un traidor, y celtista además. Exacto. Vos sabés que lo he hecho, de hecho, doy fe. Fundé el movimiento Celta aquí cuando no había nada. Doy fe. Y me comí un montón de palos y todo, después lo hicieron todo, pero al principio los palazos me los ligué. Sí, sí. Y a veces las mayores traiciones vienen de tu propio palo, no del otro. Es cierto. Si no te gusta eso, bueno, sos libre de irte. Claro. Pero no podés tener actitudes que puedan ser denigratorias y destructoras de tu país. Cuidado con eso. Claro. Yo entiendo, pasó también con algunos que declararon del PNV, bueno, que en realidad se debe reconocer esto como una nación y todo. Todo lo que quieran, muchachos. Pero tenemos en cuenta que a través de la Constitución española, España se ha constituido en un Estado social de derecho. Sí. Tenemos una monarquía constitucional, que es un gobierno que permite, un sistema de gobierno que permite que todas las expresiones estén, porque imagínate con un presidente de la República como Sánchez. Sí. ¿Está claro? Sí. Cuando fue a Valencia por el tema de la gota fría. Sí, sí. Y además pasó lo que pasó, por haber destruido las presas y todo que se habían construido en la época del general Franco. Vamos a decir la verdad. Hay cosas buenas y cosas malas. Claro. ¿Qué pasa? Imagínate un presidente de una república como Sánchez, huyendo cobardemente cuando el rey se queda. Claro, Y exactamente. después va a visitar y no le pasa nada. Las bondades que tiene la monarquía constitucional. Todo eso plasmado en la Constitución. Entonces hay que tener muy en claro el patriotismo que uno tiene que tener para defender el país que es de uno. Exacto. No importa si usted es de izquierda, de derecha, de centro, de Marte, de Júpiter. Sí. Eso es lo que significa tener una Constitución, que puede ser reformada, que hay cosas que se pueden mejorar, que hay cosas que van cambiando. Bueno, tiene que haber consenso, porque la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría, no al revés. Reitero, no al revés. Sí, sí. No se pueden tolerar tiranías de minorías. Claro, exactamente. ¿Está claro? Sí, exactamente, perfecto. Bien, hablaste de consenso.
Dejamos de lado el Día de la Constitución Española, que fue ayer. Quiero Hablamos aclarar que de es mi opinión, ¿eh? Claro, no, y que aparte la gente que nos está escuchando está atentamente porque habíamos comentado que íbamos a estar charlando contigo en el programa. Hablaste de consenso. ¿Qué pasa? Porque ha sucedido ayer el consenso, después de 25 años, tras 25 años, llegaron a negociaciones, un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Por qué digo Unión Europea? Allí está España y otros países. Sí, claro. Mercosur está Argentina y otros países. Pero bueno, dicen un paso histórico, comercio sostenible, seguridad económica, pero realmente Francia está que no quiere saber nada, Macron. Y pero, Polonia tampoco. Bueno, ahí está. Contanos, desde tu punto de vista periodístico, ¿cómo lo ves vos este acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Por el lado de España y por el lado de Argentina también? Claro que sí, ¿no? Sí, bien. Eso es algo que se había firmado desde hacía mucho tiempo, y en el momento que se había firmado, yo lo había dicho en el canal, había un programa que se llamaba 26 Internacional. Sí. No sé si estaba Macron también. Fori estaba como representante de Argentina acá, no sé si era canciller o algo así. Ajá. Estoy haciendo memoria. Sí. Y se había aprobado eso. Y yo digo en el programa, que debe estar grabado, digo, Macron, usted firma esto y lo cuelgan en el Arco de Triunfo. Entonces yo estaba con, no voy a dar nombres, con Pablo Korblum, un gran analista también, sobre todo conocedor mucho de China. Y cuando termina el programa me dice, che, ¿a vos la embajada de Francia no te llama? Digo, no, si acabo de decir verdades. Sí. ¿Qué pasa? Francia no está de acuerdo con lo que se está firmando aquí. Vino una impresentable, como es la señora von der Leyen, corrupta si lo hay. Sí. No sé si alguna vez hablé de ella. Sí. Que te dije que era corrupta, ella y su familia. Lo has dicho acá en el programa también. Sí, señor. Sí, señor. Recuerdo. Tenemos dirigentes de la Comisión Europea no elegidos por nosotros los ciudadanos europeos, sino por votación de los partidos europeos, que además dirigen a Europa o quieren dirigir a Europa sosteniendo intereses que no son de los ciudadanos. Claro, sí. Han venido a firmar eso aquí a la República Oriental del Uruguay, sabiendo que no todos los países de la Unión Europea están de acuerdo. ¿Por qué? Vos imaginate que los productos sudamericanos, carne argentina o trigo argentino de muy buena calidad, por otra parte, quieran ingresar en la Unión Europea, en Francia, por ejemplo. Sí. Vamos a tener un levantamiento de agricultores y de ganaderos como nunca. Claro. De hecho, ha habido durante este último tiempo, mismo en el Reino de Holanda y todo, con ese otro impresentable como Rutte, que ahora maneja la OTAN, tratando de destruir la actividad de los agricultores. Claro. Quiero aclarar que yo soy descendiente de agricultores gallegos, con propiedades allá también, de mi familia, aún hoy. Entonces a vos, siendo agricultor, te exigen que debes plantar de una determinada manera, porque es ecológico, que es el otro negocio que hay ahora. Porque siempre te dicen, no, el planeta va a desaparecer. ¡Mentira! Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que España tiene que aguantar que los tomates marroquíes, para darte un ejemplo, entren tranquilamente. No sabe, seguramente que Marruecos mantiene todos los sistemas europeos para producir tomates, ¿no? Seguro, ¿no? ¿A qué no? Claro. Y los polacos, no, porque pues sabés que el gran traidor está en la Moncloa. Sí. Un gran amiguito del rey de Marruecos. Entiendo. ¿Te entendió lo de amiguito? Sí. Y por el otro lado vos tenés a los polacos, muy aliados de Ucrania, con una actitud antirrusa terrible, problema de ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando dijeron, vamos a entrar con el trigo ucraniano porque pobrecitos los necesitan, dijeron, perdón, a ustedes a nosotros nos exigen que el trigo lo tenemos que producir de determinada manera y estos van a entrar así porque sí. Claro. Entonces lo que se está discutiendo, lo mismo pasa con los húngaros, la misma postura tenían los países de Visegrado. Recordamos que Hungría ahora ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Víctor Orbán tiene un encontronazo terrible con la señora von der Leyen. No se quieren, lo bien que hace, estoy al lado de Orbán. Y ahora, ¿qué pasa? También ha habido posturas, porque además la señora von der Leyen firmó algo en nombre de nadie, porque tiene que convencer a los países ahora, lo dijimos en la jornada pasada del viernes en el canal, lo decía Santiago, decía, bueno,
firmó esto, pero ahora va a tener que tratar de convencer a algunos países. Porque Francia dijo, no lo voy a hacer. Los polacos, no lo voy a hacer. Y otros que España lo va a aceptar. Claro. Entonces, porque yo pregunto, ¿quién es la señora von der Leyen? Claro. ¿Qué corno es la Comisión Europea si yo no te elegí? Pero yo te quería comentar algo para que la gente se ubique. Sí. Porque, por ejemplo, tras casi 25 años de negociaciones, lo que ahora se ha revelado, lo que evidencia es una falta total de transparencia y debate democrático. ¿Quién lo está diciendo? La plataforma Can Europe, que lo forman 1.700 organizaciones ecologistas europeas. Vos sabés que yo que tengo con el clima y todo, viste que te dicen el clima, el cambio climático. El clima siempre cambió y siempre va a cambiar. Sí. Pero vos fíjate la postura que tienen los ecologistas, que dicen falta de total de transparencia y debate democrático que cuestiona la legitimidad de la Comisión Europea para negociarlo. Y dice, sombrío acuerdo, este acuerdo sombrío es un ataque frontal a la democracia. Ha sido negociado a espaldas de los ciudadanos, a pesar de las preocupaciones generalizadas de diferentes sectores de la sociedad. Y además, consideran que es incluso más preocupante que la Comisión Europea esté pensando en trocear el acuerdo para acelerar el proceso de ratificación, porque esto significaría que la parte comercial sería adoptada sin el consentimiento de todos los Estados miembros de la Unión Europea y sin la obligación de que sea ratificado por los parlamentos nacionales. Es decir, que nos pasan por arriba a la voluntad popular de cada país. Ajá. Y remato con esto porque no te quiero sacar más tiempo, como lo digo al aire también. Sí. La Unión Europea es una gran idea. Esta Unión Europea que tenemos es una basura. Bien claro. ¿Claro o lo digo en español antiguo? No, bien claro y contundente lo tuyo, Manuel, realmente. Así que, bueno, yo te voy a proponer... Tenemos que defender nuestros intereses. Claro. La Unión Europea iba a ser como una potencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Resulta que somos lamebotas de los yanquis y de los ingleses. Claro. Nuestros peores enemigos. Te voy a proponer que próximamente estemos atentos a ver qué es lo que está sucediendo después de este acuerdo que se ha firmado en el día de ayer y lo vamos a seguir analizando acá en el programa. ¿Te parece bien? Me parece muy bien porque no es un tema menor. No. Y les quiero recordar algo. Sí. No son los políticos los que gobiernan. No. Somos nosotros el pueblo los que gobernamos. Porque le pagamos el sueldo. Exacto. Y ellos tienen que hacer lo que nosotros queremos, no lo que ellos negocian. Exactamente. Mi querido Manuel Castro, hombre internacional, gracias por este ratito en el sol de nuestra España, edición federal, y quedamos en línea privada. ¿Te parece? Me parece bien. Dale, abrazo grande, Manuel, y buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros como siempre. Hasta luego. Gracias. Manuel Castro, el periodista de Internacional, es un lujo tenerlo aquí en el sol de nuestra España, edición federal. Hacemos una pausa comercial del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, 12:38 minutos, la hora en la República Argentina. Aquí estamos a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de Vive Producciones. Ya en instantes nos vamos con nuestro caballero del tránsito del transporte argentino, Ernesto Arriaga, que lo vamos a estar sumando a una charla, pero saben ustedes, muchas veces lo hemos tenido también aquí, justamente en nuestro programa, también en nuestro programa Tiempo de Vivir en su momento, pero aquí en el Sol de Nuestra España, a uno de los integrantes de una asociación civil sin fines de lucro que ya lleva 25 años en el aire, estoy hablando de Secaitra, lo tuvimos a Facundo Jaime, pero ahora tenemos a quien preside justamente Secaitra, hombre también ligado a la colectividad española, lo hemos charlado muchas veces cuando nos hemos encontrado personalmente conversando, así que lo tengo en línea al presidente de Secaitra, Bernardino García. Estimado Bernardino, Óscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Bienvenido, Óscar, muchas gracias. Buen día. Y sí, por cierto, pertenezco a la colectividad. Bien. Mi nombre no puede... lo demuestra, ¿verdad? Pero claro que sí, Bernardino. Cuénteme, descendencia obviamente netamente española. ¿De qué parte de España, Bernardino? Cuéntenos. De Galicia, de un pueblito llamado Sada, que está debajo de La Coruña, entre La Coruña y Santiago de Compostela. Bien. En marzo voy a estar ahí. Como todos los años. En marzo va para allí. Bien, perfecto, excelente. Ah. Es más, lo podemos llegar a tener como corresponsal, Bernardino, desde allí, desde Galicia, en marzo. ¿Por qué no? Va a ser un gusto realmente. Bueno, Bernardino, mientras estamos ya en conexión con nuestro querido Ernesto Arriaga, nuestro hombre del tránsito y del transporte argentino, que también está por España, obviamente, y que conoce y mucho, 25 años de Secaitra, con un trabajo muy importante que llevan ustedes, lo que tiene que ver con la seguridad vial, con la prevención, obviamente con lo que tiene que ver con los conductores en la República Argentina. Bueno, un trabajo muy especial que llevan ustedes en 25 años de trayectoria y un trabajo que quiero destacar a usted con todos los integrantes de Secaitra, muy importante para la comunidad argentina. Es así, Bernardino, ¿no es cierto? Sí, en realidad hace 25 años la expresión seguridad vial era una expresión extraña en Argentina. Sí. No así en España, que ha logrado prodigios con la disminución. Tengo todos los índices de España. Sí. Pero hace 25 años hablábamos como si habláramos en chino en Argentina, cuando hablábamos de la conciencia vial y la pandemia de la inseguridad vial que dictamina la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí.
En realidad, Secaita lo que es una cámara empresaria sin fines de lucro que asocia y tiene por socios a todos aquellos que componen la parte de hardware, software, elementos necesarios para el control, juzgamiento, y colaboramos en todo lo posible con la educación, participamos de la confección con sugerencia de las leyes y tenemos convenios con casi todas las reparticiones del Estado, tratando de colaborar en la confección de leyes que lleven a disminuir la accidentología vial. Claro. Bernardino, usted tocó el tema educación, justamente, y hablando de educación y en los conductores acá en la República Argentina, usted justamente dio un pantallazo generalizado el otro día cuando estuvimos en el Four Seasons, allí en el evento de fin de año, sobre lo que es la reducción de los siniestros viales y fatales acá en la Argentina y las estadísticas que ustedes llevan adelante. Ha disminuido, pero profundamente realmente la disminución. Hay que destacarlo esto, Bernardino, ¿eh? Claro, sí, esto es así y la verdad que nos alienta, y, independientemente de que podemos mejorarla, debemos mejorarla. Claro. Si nosotros comparamos la accidentología vial, las consecuencias de la accidentología vial, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, que toma dos parámetros. Uno es la cantidad de fallecidos y otro es el parque automotor, que en realidad son las armas que producen los fallecidos habitualmente, ¿no? Exactamente. Entonces lo que se hace se divide por cada 100.000 vehículos del parque automotor cuántos fallecidos hubo en cada año. Sí, sí. Y por suerte, del 2013 a la fecha, esto ha disminuido el 44%, siendo que en el 2013 fallecían 63 personas por año cada 100.000 vehículos. Claro. En el 2015 54, en el 2017 48, en el 2019 42 y en el 2023 fallecieron 35 personas cada 100.000 vehículos del parque automotor. Es un progreso importante. Ya lo creo. Y aparte el trabajo que llevan, obviamente, con cada gobierno que preside. Yo recuerdo el año pasado cuando usted destacó al gobierno saliente, pero también involucrando ya al gobierno entrante a que tomaran también las decisiones necesarias para seguir la disminución de lo que tiene que ver los siniestros viales. Así que esto para tenerlo en cuenta también. Mire, lo vamos a sumar acá a la charla, ya lo tenemos también a nuestro caballero del tránsito del transporte argentino, Ernesto Arriaga. Ernesto, en el aire te escuchamos junto a Bernardino García, presidente de Secaita. Lo podés saludar, Ernesto, también, ¿eh? Hola Bernardino, hola Cacho, un gusto saludar y compartir estos momentos de seguridad vial para educar al país. Lo saluda Bernardino. Gracias, Ernesto. Te respondo el saludo. Sé que está anunciando cosas para aquellos que viajan a Chile. Te he escuchado. Realmente, pero qué problema ese, ¿verdad? Es un problema, Arriaga, lo de Chile, sin lugar a dudas, lo de Mendoza. Sí, lamentablemente lo de Mendoza, como dijo Bernardino, está cerrado el Cristo Redentor. Recordemos que por día pasan 10.000 vehículos por día a Chile, de vacaciones para comprar cosas y demás. Y en el túnel 8 volcó un camión arriba de un auto, lamentablemente el conductor del camión murió y las 5 personas del auto están internadas. Pero lo lamentable es que esta parte de eso, está cortado el paso internacional a Chile por lo menos hasta las 19:20 horas del día de hoy, y es mucho tiempo. Y recién hablábamos con García, también con vos, Cacho, en lo que vimos también en el fin de año de Secaitra, que estamos preocupados porque si bien, como dijo Bernardino, baja los fallecidos en siniestros viales, lo que no baja es la agresión en la sociedad, y Bernardino, usted lo explicó bien la otra vez. Claro, es así, ¿no? Sí, esto es así. Hay
un accionar de impaciencia, intolerancia en el tránsito, en los conductores, en todos los que usan las vías públicas. Claro. Eso es un problema social que lleva a que luego se produzcan los incidentes viales. Claro. Y como yo sé que si bien estamos avanzando en la reducción de las muertes, estamos aumentando los incidentes que, si bien no provocan muerte, provocan daños y consecuencias para los que usan las vías públicas. Pero eso se soluciona con la educación, que es lo que estamos lamentablemente más lento en el avance. Claro. La educación a aquellos que van a usar o usan las vías públicas y próximamente van a ser conductores. O sea, van a tener un arma en la mano, van a ingresar en la vía pública y van a conocer tal vez qué significa un cartel que dice no girar o un semáforo, pero no conocen todavía las consecuencias de no cumplir eso. Claro. Que es lo que hablamos de el extremo del fallecimiento y de los muertos, ¿no? Sí, exactamente. Bernardino, lo vamos a comprometer para otro día junto a Ernesto Arriaga para seguir charlando en el programa. Le queremos mandar un gran abrazo. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos para todo el país a través de la cadena de repetidoras y la multiplataforma digital. Así que de parte saludo a Arriaga, que recién se nos cortó la comunicación con Ernesto, obviamente, porque es una mañana muy movida, sin lugar a dudas. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo y estamos en contacto permanente para seguir de cerca todas las actividades que SECAITRA lleva adelante a través de su presidencia, estimado Bernardino. ¿Le parece? Muchas gracias. Agradezco infinitamente la posibilidad que ustedes dan anunciando, ayudando a través de la difusión de estas cosas que hablamos. Bien. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, le mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bernardino García, gracias a usted, presidente de SECAITRA, realmente una asociación civil sin fines de lucro, llevando adelante un trabajo muy especial, también junto a Ernesto Arriaga también, que lo tenemos con el tránsito del transporte argentino. Vamos a tratar de ubicarlo a Ernesto Arriaga en instantes. Ahora, nuevamente, vamos con eventos y espectáculos. Mili Dipsa, rapidito, que ya nos conectamos con Roberto La Rosa y todo el deporte argentino. Muy bien, amigos, sí, porque les tengo para contar, Cena Nochebuena en la Asociación Centro Partido de Carballiño, sí, como escuchan, atención, porque también el 25 y 1 de enero vendría a ser, va a estar abierto, así que aquellos que quieren ir a festejar el 24 a la noche, desde las 20:30 horas va a haber un menú excepcional. La verdad que María Silvana Reynoso ahí con toda la gente de la comisión están preparando algo increíble, muy exquisito, para poder bailar, divertirse y pasar un grato momento con amigos, con la familia, con quien quieran ir el martes 24 de diciembre, cena de Nochebuena en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Aquellos que quieran ir reservando, lo pueden hacer al 15 49 40 18 50. Repito, 15 49 40 18 50. Una gran oportunidad para ir a festejar martes 24 de diciembre y el 25 y 1 de enero también va a estar abierto, así que para que lo tengan en cuenta, amigos. Después les voy a comentar también la Orquesta de Castañuelas de Andrea Mercedes Gallo. Está preparando lo que es A Tu Vera en el Teatro Colonial en Capital Federal el jueves 19 de diciembre. A las 21 horas, esta Orquesta de Castañuelas que, miren, la rompen. El escenario es increíble lo que realizan con el ballet español, canción y copla española. Artista invitada Marita Tuero, así que Andrea Mercedes Gallo junto a las chicas ahí van a estar, seguro la van a romper, como siempre, en lo que es el Teatro Colonial de Capital Federal, A Tu Vera, jueves 19 de diciembre a las 21 horas, para no perdérselo, muy interesante. Claro. También recuerden, el 15 de diciembre está la fiesta de fin de año del Centro Riojano Español de Buenos Aires,
quedan muy poquitos lugares, así que si no guardaron sus lugares para lo que es la fiesta de fin de año del Centro Riojano Español de Buenos Aires el 15 de diciembre a las 13 horas, tienen que aprovechar porque, vuelvo a repetir, no deben de quedar muchos lugares. Aquellos que quieran comunicarse, 11 32 92 54 16, repito, 11 32 92 54 16, el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que para que lo tengan en cuenta. También lo que es el Centro Galicia de Buenos Aires, que está realizando la gala de fin de año el sábado 14 de diciembre a las 20 horas. Va a estar la participación de las escuelas de danzas españolas, gaitas y percusión, coro, folclore argentino, cantareiras y música celta. Esto se va a desarrollar, la gala de fin de año, en el Teatro de Valle Inclán, Bartolomé Mitre 2552. Así que repito, Centro Galicia de Buenos Aires, la Comisión de Cultura, está organizando esta gala de fin de año el sábado 14 de diciembre a las 20 horas. Una apuesta muy interesante también, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, amigos, recuerden que en las redes sociales, en Instagram, Facebook, estamos subiendo lo que es el calendario de eventos del Así Sol de es. Nuestra España. Así que si tienen alguna duda, en las redes sociales, ahí lo pueden encontrar, sino también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Y atención porque se viene el sorteo del Centro Cangas del Narcea el próximo sábado 14 de diciembre. La fiesta es el 15 de diciembre, Claro. así que el sorteo lo cerramos el 14 de diciembre. Y antes de cerrar lo que es eventos, quería agradecer porque ayer el Consulado General de España en Buenos Aires realizó un concierto en conmemoración del Día de la Constitución Española. Y el Sol de Nuestra España estuvo ahí presente en los salones de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, en FEDESPA, que, bueno, la verdad, miren, estuvimos disfrutando de habaneras, de jotas, tangos españoles, de lo que fue, miren, Raúl Canosa en el piano. Joven, Joven. pero talentoso. 27 años, la verdad que la rompió. Sí, La sublime, rompió sublime, sí. simplemente sublime. La verdad que sí, fue un evento muy, muy, muy agradable ahí que estuvimos también, bueno, hubo presencia de la Embajada Española en Argentina, Sí. así que un evento, la verdad, excepcional, excepcional. Vamos a estar subiendo algunas cositas en las redes sociales. Perfecto, Mili, perfecto. Bueno, rapidito quiero comentar antes, porque ya lo tengo a Roberto La Rosa con todo el deporte, con algunas novedades. Bueno, ayer, viernes 6, nació Dante Flamenco Dentice, así que bueno, nació Dante, así que bueno, sus papis, Damián y Natalí, le mandamos un beso enorme para Damián y Natalí, que ha llegado este bebé al mundo, a sus abuelos María del Carmen y Carlos, chochos obviamente, a su hermana Belén Flamenco, así que un sagitariano, así que enhorabuena a la familia, a esta linda familia de Dante Flamenco Dentice, nuestro saludo y felicitaciones. Hay que agrandar, hay que crecer en la Patagonia, como que dice el refrán. Así que chicos, felicidades, un hermoso bebé que ha llegado a esta bellísima familia. Así que enhorabuena realmente. Bueno, nos vamos a la costa atlántica, nos vamos justamente a, bueno, no sé cómo estará el tiempo hoy, le voy a preguntar a nuestro embajador del deporte argentino. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? Bien, Cacho, ¿cómo te va? El gustazo enorme de estar con todos ustedes. Un día lindo, con sol, lindo para bueno, despejarse, caminar. Hay mucha gente acá en la costa. Me parece la impresión que la temporada ya es como que se está viendo porque hay muchísima gente. Quizás algunos adelantan vacaciones, otros son jubilados, aquellos que no tienen chicos escolares, y esa es un poco la alternativa. Claro, le quiero mandar un saludo al querido amigo Arturo Domínguez, presidente de dueño de un hotel muy prestigioso ahí de San Bernardo también, que sé que escucha el programa también, lo vimos por televisión, así que bueno, para Arturito y para su esposa y su linda familia, un abrazo grande aquí desde el Sol de Nuestra España, Edición Federal. Pero bueno, tú estás en la costa, ¿dónde estás? En San Bernardo lo tuyo, es así, ¿no es cierto? Exactamente, Cacho. Recién hace media hora ha terminado la clasificación para lo que significa el Gran Premio de mañana, a las 10 de la mañana en Abu Dhabi. Lamentablemente fue de mayor a menor la actuación que tuvo Colapinto, porque en las primeras tres
que son las clasificaciones no puntuables. En la primera quedó séptimo, realmente con un trabajo muy importante, pero en la segunda, lamentablemente, un auto que parece que está bastante averiado, esencialmente los dos Williams, el de él y de Albon, porque no tiene mucho repuesto. Bueno, en una de las curvas se va un poco afuera, toca la parte de abajo, que no solamente es esa tabla que tiene el Fórmula 1 para que no le peguen a determinados elementos importantes de lo que lleva el coche, sino que se desprendió una partecita muy pequeña, lo estuvieron arreglando, el auto ya no tuvo el rendimiento, no se pudo salir en la segunda libre para clasificar, y en la tercera, lamentablemente, Colapinto no tuvo una buena actuación porque el auto está bastante desequilibrado, quedó 20, y en lo que significa la quali de hoy, lamentablemente, Colapinto en el puesto número 20 no pudo pasar a la segunda quali, y lamentablemente esos son los lugares. Hay que decir también que como habían cambiado algo en lo que significa de la carrera anterior a esta, de lo que es la caja de velocidad, se lo había penalizado a William, Albon y a Colapinto con 5 puestos, y también se lo penalizó a Leclerc con 10 puestos. Bueno, Leclerc terminó en la quali 2 12. Serían 10 puestos más, tendrían que ser 20, pero ahora todavía no se sabe bien cómo va a ser el final, porque se está investigando, porque algunos también obstruyeron en lo que tiene que ver en la pista, una pista que en los momentos, en los últimos 5 minutos, parece La Rosa clasificando, en los últimos 5 minutos es realmente donde todos salen a hacer la mejor vuelta, entonces hubo realmente muchos problemas. Claro, hasta ahora se dice, sí. Te quería preguntar, ¿tendrá lugar Colapinto para el 2025? Y mira, yo creo que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Si nos regimos por las primeras carreras, yo te diría que sí. Si nos regimos por estas últimas, te diría que es complicado. Pero no en serio, no por la actitud. Colapinto ha manejado el auto siempre igual, porque es un chico muy arriesgado. Lo dijo Verstappen, que es el campeón del mundo. Yo prefiero un piloto que arriesgue, que a veces rompa algo, y no uno que siempre gira, no rompe nada y no tiene expectativa de nada. Exacto. Esta es la realidad. Y vuelvo a repetir algo que creo que dije el sábado anterior. Colapinto es un piloto más rápido de lo que significa la escudería Williams. Entonces, si vos ves este tipo de cosas, capaz que lo llevas a tu escudería, porque no puede ser que hoy clasificó 20 y fue el segundo más rápido en la recta de lo que significa el circuito de Abu Dhabi. Llegó Carlos Sainz 335 y Colapinto 333 kilómetros. Nadie va más fuerte que él. Lo que pasa es que el auto se desequilibra, y él también, con esas ansias de que es un piloto que no se banca estar atrás, lamentablemente algunos errores los pagó realmente muy caro. En la grilla mañana, Norris y Piastri, los McLaren, fueron la vedette en la segunda tanda y en la tercera, y después en las 3 quali, realmente el McLaren, un auto con qué darle en lo que significó la clasificación para el autódromo de mañana. Claro, hablaste de vedette. ¿De quién será la vedette del fútbol argentino? Vélez, Racing, está complicadita la cosa, ¿no es cierto? Porque mirá, Vélez 48, Talleres de Córdoba, Talleres 45, Racing 43, están ahí punta a punta. Huracán también, con 43. Está bien, pero falta poco, Cacho, falta poco. Cuando las cosas dependen de vos, tenés que hacer bastante mal las cosas. Un Vélez que uno sabe que en el último tiempo bajó mucho el rendimiento, pero me da la impresión que Vélez realmente lleva una ventaja importante, la va a hacer valer y seguramente va a ser el campeón. Claro que sí. Vamos a estar de cerca. Che, se murió el papá del muñeco Gallardo, Máximo también, el papá de Chico. Sí, lamentablemente un hombre que de la zona oeste, que muchas veces transité por el lugar, tenía una agrupación en Merlo, ahí sobre la calle principal de Merlo, muy cerquita de la estación, donde no solamente la gente comía, se reunía, sino también desde ahí partían para la cancha. Así que un hombre que desde muy joven llevó los colores de River y la tristeza para el técnico más ganador del equipo. Claro que sí, claro que sí. En un par de segundos, ¿cómo anda el municipio General Lavalle, Robertito? Bien, muy bien, porque hoy está la fiesta, un poco el adelanto de lo que significa la Navidad. Me pareció muy importante lo del intendente, lo de la gente de cultura, que hoy en el paraje Pavón, que para todos los que conocen, es la rotonda de Mar de Ajó, para la derecha, ese es el paraje Pavón, que es General Lavalle. Hay un encuentro con la gente que tiene locales, que tiene puestos gastronómicos y también venta de lo que significa artículos navideños, así que la gente va a tener un buen precio de ir a estos lugares que brindan calidad y también contribuyen a lo que significa la economía local. Excelente, aportar para los emprendedores, que eso es muy importante. Robert, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece?
Abrazo grande, buen fin de semana y bueno, seguramente ya la semana que viene tendremos novedades de cuál es el futuro de Colapinto. Pero Abrazo claro para que todos. sí. Abrazo grande, Robertito La Rosa. Abrazo grande, querido. Chau, chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Mili, nos vamos despidiendo rápidamente. Vamos. Así es, hasta el sábado que viene. Bueno, muy bien, gracias por todo lo tuyo. Nos despedimos, Mili. Feliz día del productor de radio y televisión, que fue en el día de ayer para vos y para Belén también y todos los productores. Muchísimas gracias, ya sé que estamos ahí contra el filo, pero muchísimas gracias a todos los saludos, la verdad que nos han, miren, por las redes sociales, por la central de oyentes, muchísimas gracias por los saludos. Este día tan especial, de las productores de radio y televisión, que hacemos un trabajo, la verdad, como quien dice de hormiga, vamos de a poco ahí sumando todo. Exactamente, nosotros ponemos la cara, pero detrás nuestro está todo un gran equipo de trabajo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. El Sol de Nuestra España, edición federal. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana. Quien les habla, Oscar Di Profio Bernardo, les digo gracias. Tengan ustedes muy buen fin de semana. Buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.